Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy continuamos nuestro recorrido por Grecia y de la mano de los profesores Dimitra Christodoulou y Stergios Nertsas, abanderados de los estudios actuales de la minificción en Grecia, viajaremos por los escenarios de la minificción griega. Además, conoceremos la producción minificcional de autores griegos como Kostas Axelos, Anna Griva, Nancy Angeli, entre otros. ¿Quién eres? Stergios Nertsas. Mi madre me miró con su mirada totalmente vacía. A partir del momento que regresé, después de tantos años, ni siquiera articulaba mi nombre, y me estaba examinando como si fuera un desconocido, como si nos separara un abismo. Pero esta vez, su pregunta, repetida y fría durante los últimos meses, no me hirió, no me causó el dolor de siempre. Diría que todo lo contrario. Sus palabras, balbuceantes, me abrazaron, me rebosaron de un calor sin precedentes, me acariciaron como antaño. Diría que momentáneamente me devolvieron a mi madre, perdida en la confusión caótica de su propia memoria, y acepté esa pregunta inesperada como un nuevo nombre que me soñó melódico al sentir su mano temblorosa sobre la mía. ¿Y tú? ¿Quién eres? El profesor Stergios Nertsas nació en Grecia en 1970. Es cuentista, poeta y traductor. Ha publicado 2 poemarios y una colección de cuentos y ha traducido a varios autores hispanos. Es escritor de microficciones, como la que acabamos de escuchar, cargada de ternura, pero también de sorpresa y dolor. En la actualidad, el profesor Stergios se encuentra escribiendo su tesis doctoral para la Universidad de Aristóteles de Tesalónica, tesis que se enfoca sobre el desarrollo de la microficción hispana y griega. Profesor Stergios, agradeciendo su presencia en nuestro programa, me gustaría preguntarle cuál es el interés de los investigadores griegos por la minificción en América Latina. Ya se sabe que el investigador que quiere enfocar en el universo de la microficción no tiene el derecho de ignorar lo que sucede sobre la microficción en América Latina. Escritores e investigadores emblemáticos sin los cuales la microficción no sería lo que es ahora. América Latina es un terreno tan fructífero en todos los niveles y no se puede hablar seriamente de microficción si no tienes eso en cuenta o te niegas a ver y examinar la trayectoria del género durante el último siglo en esa región. No son muchos los trabajos de investigación sobre el campo de la microficción que tenemos hasta ahora en Grecia, pero todos tienen algo en común, tienen su mirada fijada en el desarrollo de la microficción en América Latina a partir de la época de Rubén Darío hasta hoy, que América Latina sigue siendo la tierra de autores y teóricos microficcionistas brillantes y prestigiosos. Lo mucho y lo poco, de Stergios Nertsas. Tenía la enorme cantidad de 10 palabras a mi disposición para entrar en la torre encantada de una microficción cualquiera, y apenas 10 para poder salir en el caso de que me arrepintiera. No me atreví. Escuchábamos otra minificción del profesor Stergios, esta cargada de misterio y con un juego de palabras que deja al lector admirado y lleno de interpretaciones. Hay que decir que el profesor Stergios ha sido traductor de varios microficcionistas de América Latina. Yo mismo tuve el honor de que el profesor tradujera varios de mis textos al griego
y fueran publicados allí por una revista literaria dedicada a las formas breves. Les dejo dos de esos textos con su respectiva traducción. Βουκεφάλας. Λέει ο μύθος πως μόνο ο Αλέξανδρος υπήρξε ικανός να δαμάσει το άλογο. Ένα τέτοιο κατόρθωμα μιλούσε πολύ καλά για τον μελλοντικό αυτοκράτορα, όμως άφηνε εκτεθειμένον τον Βουκεφάλα ενώπιον του ζωικού συνδικάτου. Και τούτο γιατί το συνδικάτο κάποτε είχε σκεφτεί να τον προτείνει για πρόεδρό του. Bucéfalo, Mauricio Montoya. Cuenta la leyenda que solo Alejandro fue capaz de domar al caballo. Tal hazaña hablaba muy bien del futuro emperador, pero dejaba muy mal parado a Bucéfalo frente al sindicato animal. Y eso que el sindicato había pensado alguna vez proponerlo como su presidente. Ανακοινωθέν, τρεμάμενος και με κάτι από υδρότα στο μέτωπό του, ο διευθυντής επικοινωνίας της κυβέρνησης διάβασε ενώπιον των στρατηγών της συνέλευσης το εξής ανακοινωθέν. Το Συνδικάτο των Φαντασμάτων, Πνευμάτων, Φασματικών Μορφών και λοιπών μεταφυσικών στοιχείων του έθνους εκδηλώνει τη δυσαρέσκειά του με τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας και των μηδενικών κινητοποιήσεων που επέβαλε η στρατιωτική κυβέρνηση. Αναγγέλει πως, αν δεν αρθούν εντός των επόμενων ωρών, θα επιφέρουν μια σειρά δράσεων που θα τρομοκρατήσουν ολόκληρη τη χώρα. Comunicado. Mauricio Montoya. Tembloroso y con algo de sudor en su frente, el director de comunicaciones del gobierno leyó ante los generales de la Junta el siguiente comunicado. El sindicato de fantasmas, espíritus, espectros y demás entidades metafísicas de la nación manifiesta su inconformidad con las medidas de toque de queda y 0 movilizaciones impuestas por el gobierno militar. Anuncia que, de no ser removidas en las próximas horas, promoverán una serie de acciones que aterrorizarán a todo el país. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Un modo seguro para regresar a Marseille. Δήμητρα Χριστοδούλου. Lo bueno con los pliegues es que caben en su interior tanto la luz como la oscuridad. Y, aún mejor, si nos volvemos locos y nuestros ojos empiezan a echar chispas, los recogemos y vamos a un lugar cualquiera que podríamos llamarlo Marseille, a tenderlos. Y detrás de la colada tendida podemos hacer que quepa todo lo que rebosa de esa realidad paranoica que hace todo lo posible para asfixiarnos en una vida que claro no lo es. Y es que ese lugar elegido urgentemente a suerte puede resultar ser de verdad esa patria perdida, soñada durante toda una vida que se llama Marseille. Escuchábamos una minificción de la profesora Dimitra, quien nos ha venido acompañando a lo largo de estos 2 programas con sus conocimientos y que, como podemos escuchar, también cultiva el arte minificcional. Profesora, hablemos ahora de los grupos de investigación de Grecia dedicados al tema de la minificción y obviamente de sus intereses. Lo que quisiera subrayar por mi experiencia es que las condiciones son más maduras que nunca para afrontar la microficción como una dimensión de la literatura que nos conduce a nuevas perspectivas, renovando el marco literario y ofreciendo nuevas ideas y prismas ópticos que se pueden conseguir solo a través de la microficción. Y me atrevo a prever que a lo largo de los próximos años, Grecia, si logra la extroversión deseada, será una gran sorpresa positiva de la microficción europea, ya que todavía es un terreno inexplorado. Y a la medida que la investiguemos, descubriremos auténticas perlas. Los que nos ocupamos de este campo lo conocemos y vemos la explosión que vendrá tarde o temprano. Sin embargo, para conseguir algo así, que es nuestro gran objetivo y sueño,
se exige un esfuerzo de todos los que componen el universo literario, editores, escritores, investigadores, académicos, universidades, etc., incluido el Estado griego. No es empresa fácil, por supuesto, pero creemos mucho en la dinámica ya existente y por eso nos vemos obligados a seguir siendo optimistas. No hay que olvidarse que Grecia es un país con una literatura de alta calidad que se desarrolla con el empuje de los aires favorecidos que nos vienen de la antigüedad. Y también hay que tener en cuenta que en lo mejor de la microficción mundial es obvia la relación con la antigüedad griega. Algunos investigadores consideran que la microficción podría ser un puente entre el pasado y el presente, por ejemplo David Roas. Otros lo enfrentan como un laboratorio de géneros literarios, por ejemplo Otmarete o Guitemos, o Jeppe Brixvold y Hans Otto Jorgensen, porque parece seleccionar y mezclar una variedad de características de muchos otros géneros literarios. La forma en que lo veo mientras investigo la microficción como género literario y fenómeno cultural, centrándome en el caso griego, es que no solo hay que sumergirse en la historia mundial de literatura y en el núcleo de la narración per se, para cultivarla y comprender sus funciones, pero también hay que tener en cuenta que podría ser el único género con 3 dimensiones. A mí, por su intensidad, me parece un tríptico de logos, juego y movimiento. En el microuniverso cuántico en el que vivimos, es un apogeo de la coexistencia de brevedad, mito y creatividad, un ejemplo de una mentalidad diferente. Por eso acuñé y uso el término micromizoplasía. Es una síntesis de 3 palabras que son micro, mito y creación, que utilizo como equivalente de microficción y minificción. Y esto nos ofrece una ventaja sobre la cual, como griegos, tenemos que fundamentar un puente entre el interior y el exterior. La microficción es una gran oportunidad para presentarnos de nuevo al exterior y encontrar un puesto entre lo mejor de la literatura mundial. Tenemos que aprovecharnos. Profesor Estergios, según su opinión, ¿cuál es la importancia y el futuro de la microficción en el campo de la literatura? La microficción, como ya lo han sostenido los más destacados investigadores de prestigio mundial, es parte del futuro, un futuro que en mi opinión no viene a anular lo ya existente, por supuesto que no, sino a hacer entrar aire fresco por sus ventanas y ampliar nuestra percepción tanto sobre la literatura como sobre los misterios de ese mundo en que vivimos durante tantos y tantos siglos. Todos que hemos amado y servido ese género sabemos muy bien que lo breve de la microficción es a menudo infinito, poderoso, y su famoso dinosaurio lo ha demostrado. Y por supuesto, no solamente él. La microficción recorre todos los géneros ya existentes como un hada con su varita mágica. Es un inicio continuo hacia varias direcciones. Es un generador multiproductivo de nuevas ideas. Es una impresionante máquina de pensar, para decirlo con las palabras de Graciela Tomasini y Stella Maris Colombo. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. El lenguaje de Costas Axelos. 7 habitantes de la Atlántida salen a pasear. Un poeta, un pintor, un sacerdote, un bandido, un usurero, un enamorado y un pensador. Llegan a una gruta. ¡Qué lugar más propicio para la inspiración!, exclama el poeta.
¡Qué espléndido tema para un cuadro!, dice el pintor. ¡Qué rincón favorable para rezar!, salmodia el sacerdote. ¡Qué ubicación soñada para un escondite!, declara el bandido. ¡Es una soberbia caja fuerte!, murmura el usurero. ¡Qué refugio para mi amor!, sueña en voz alta el enamorado. ¡Es una gruta!, agrega el pensador. Costas Axelos nació en Atenas en 1924 y murió en 2010. Durante su época de juventud, participó activamente contra la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial y también en la Guerra Civil griega como periodista del Partido Comunista. Durante la segunda mitad de la década de los 40, se trasladó a París, donde estudió filosofía y dictó clases en varios centros de estudio. El ser, de Costas Axelos. Un sabio chino se pasea con su discípulo. Atraviesan un puente. ¿Cuál es el ser o la esencia del puente?, pregunta el aprendiz de filósofo. Su maestro lo mira sorprendido y de un empujón lo precipita en el río. La cercanía de este autor griego con la microficción, al parecer, tiene mucho que ver con su formación filosófica, pues los dos relatos que hemos escuchado hasta ahora nos llevan a pensar en dos de los grandes temas de la filosofía: el lenguaje y el ser. El siguiente texto no es la excepción, y en él podemos ver la lucha del hombre que se debate entre la ignorancia y la verdad. La búsqueda, de Costas Axelos. Un hombre erró por el mundo durante toda su vida a la búsqueda de la piedra filosofal que convertiría en oro al metal más vulgar. Erraba por montes y valles, vestido con un sayal atado a su cuerpo por medio de un cinturón con una hebilla metálica. Cada vez que le parecía que una piedra podía ser la piedra, la frotaba contra su hebilla y se veía obligado a tirarla. Una tarde en que estaba muy fatigado, llegó a la casucha de una anciana campesina y le pidió de comer y de beber. La vieja lo interrogó y después de haber escuchado en silencio, se fijó en su hebilla y dijo: «Pobre hombre, has tirado la piedra preciosa. ¿No te has dado cuenta de que tu hebilla ya se ha convertido en oro?» Por último, escucharemos un relato de ciencia ficción en el que aflora el terror nuclear y se ve una clara influencia de aquel texto del escritor norteamericano Frederick Brown, titulado Knock, y que dice lo siguiente: «El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. De repente tocan a la puerta». Vale decir que este texto de Brown fue respondido años después con una variable del escritor Ron Smith, el cual tituló «Una historia de horror más corta por una letra que la historia de horror más corta jamás escrita». Un título más largo que el mismo texto, el cual en lengua inglesa tenía efectivamente una letra menos que el de Brown, y el cual decía: «El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. La puerta tiene seguro». Las voces del silencio, de Costas Axelos. Por fin la energía atómica se ha liberado y ha destruido toda vida humana sobre el planeta. Solo se ha escapado un habitante de un rascacielos de Chicago. Después de haber comido y bebido,
todo lo que tenía en su heladera, leído, visto, mirado y escuchado su biblioteca ideal, su museo imaginario y su discoteca real, desesperado al ver que no se moría, decide suicidarse y se tira al vacío desde el piso 40. Justo en el momento en que pasa por el departamento del primer piso, oye sonar el teléfono. Recientemente, la revista chilena Brevilla, dirigida por la profesora Lilian Elpic y dedicada a la difusión de la microficción, publicó un número en el que resaltó a varios autores griegos del género. La publicación fue acompañada por la profesora Dimitra y el profesor Estergios, quienes en la nota introductoria del libro resaltaron lo siguiente. El desarrollo de la microficción griega, especialmente durante los últimos años, sin lugar a dudas, es impresionante. Un sinfín de autores jóvenes ha producido una obra de alta calidad en este campo literario, y se añade a la tradición de un corpus de textos que lleva la firma de autores ya consagrados. No se trata de una antología que podríamos llamar representativa, por supuesto, pues para que se pueda sostener algo así, tendríamos que hacer una síntesis mucho más amplia. Sin embargo, es una muestra construida por textos de 11 autoras y autores de diferentes generaciones que creemos que emite una señal muy clara en cuanto a la producción microficcionista en este momento en Grecia. El miedo, de Nancy Angeli. El miedo se sentó cómodamente en el sofá y estiró sus pies. Recorrió con su mirada la estancia donde todo estaba en orden y la paz y el silencio reinaban. Miró los mandos a distancia, colocados progresivamente, según su tamaño, uno al lado del otro, encima de la mesita del salón, y sonrió. Desde la ventana se divisaban las cumbres blancas de las montañas, allá lejos, pero en el interior de la casa no se sentía frío. Se levantó y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera y contempló los alimentos. Productos de bajas calorías, verduras frescas, vino. Todo eso le era familiar. Cruzó el pasillo y buscó los dormitorios. El mismo orden en todas las habitaciones, síntoma inequívoco de confusión y caos interior. En los cajones de los armarios, la ropa blanca estaba meticulosamente dividida y, sin embargo, los cajones de la mente lucían desbordados de un sinfín de sentimientos entremezclados. Viviría con gusto aquí por mucho tiempo, pensó. El cerebro de la mujer sería ahora su casa. Nancy Angeli nació en Grecia en 1982, estudió periodismo y traducción y es autora de 3 libros de cuentos. Ha traducido a escritores como García Lorca y Mario Benedetti y ha trabajado en el Centro de Estudios Bizantinos, Chipriotas y Neogriegos de la Universidad de Granada y ha sido colaboradora del Instituto Internacional de Traducción de la Universidad de Alicante. Su microficción titulada El miedo es un texto con gran maestría literaria y con un final contundente que no puede resultarle indiferente a ningún lector. Historia de una escuela, de Ana Griva. Somos dueñas de nuestra vida. Nosotras llevamos las riendas. Eso dijo la maestra el primer día que abrió nuestra escuela, la primera escuela para niñas de toda la comarca. Y si alguien os amenaza, no tengáis miedo. Eso dijo la maestra antes de dar comienzo a la primera clase. Nuestra maestra, 20 años,
cabello moreno y rostro más blanco que los lirios. Una mañana de invierno, la encontramos fuera de la escuela, colgada del árbol grande que solíamos adornar con lazos de colores. En el pecho le habían puesto un cartón que decía: «Esto es lo que les pasará a todas las que vuelvan a poner un pie aquí». La escuela no ha vuelto a abrir desde entonces. Ahora nos quedamos en casa, cosemos, cuidamos de los animales, limpiamos los patios. Alguna que otra vez levantamos la mirada hacia donde estaba nuestra escuela y a escondidas lloramos. Anna Griva nació en Atenas en 1985. Estudió filología y se doctoró en filología italiana con una tesis sobre poesía renacentista. Es investigadora postdoctoral en la Universidad del Peloponeso y también es traductora. Escribe poesía, relato y novela histórica. Actualmente es profesora de literatura italiana en la Universidad de Educación a Distancia en Grecia. Una minificción, como la que escuchábamos de su autoría, es prácticamente una historia que se ha repetido tristemente en muchos escenarios, especialmente rurales del mundo, donde maestros y maestras arriesgan sus vidas por hacer valer los sueños de otros. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy y nuestro recorrido por el mundo de las brevedades griegas. Agradezco especialmente a la profesora Dimitra y al profesor Estergios, que desde Grecia nos han brindado todos sus conocimientos. Un agradecimiento a Edwin Solórzano, que nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.